El religioso. Es impresionante la elevada participación de extraviados religiosos en el trágico y doloroso desfile de espíritus en lamentable desequilibrio. En las sesiones de desobsesión, multitudes de exprelados se debaten, en el mundo póstumo, en angustias y rencores innominables, que se arrastran, a veces, por siglos. Se presentan, casi siempre, como celosos trabajadores del Cristo, empeñados en la defensa de su Iglesia. Son agudos, inteligentes, agresivos, violentos, orgullosos, impiedosos y arrogantes. Parece haber frecuentado la misma escuela en el más allá, pues acostumbrar traer los mismos argumentos, la misma teología deformada, con la cual justifican sus impulsos y su táctica. Tienen sus temas predilectos, como la escena de la expulsión de los mercaderes del templo, que invocan como ejemplo de que la violencia es, a veces, necesaria y justificable, olvidándose deliberadamente de las motivaciones de aquel gesto, la vergonzosa comercialización de las cosas sagradas, y la industria del sacrificio de pobres animales inocentes. El gesto no es gratuito, ni queda sin explicaciones. Al mismo tiempo, escribe Mateo 21:13, los instruía, diciendo: no está escrito abrir interrogación, mi casa será llamada casa de oración, por todas las naciones. Entre tanto, hicisteis de ella un cubil de ladrones. A ese comercio vil estaban asociados los propios sacerdotes. Muchos de aquellos cambistas y negociantes no pasaban de meros cabezas de hierro de los dueños de la verdad y del dinero. Emmanuel informa, en Pablo y Esteban, que Zacarías, el protector de Abigail, consiguió, mediante influencia de Alexandre, pariente próximo de Anás, incluirse entre los negociantes privilegiados, que podían vender animales para los sacrificios del templo. Los religiosos desorientados invocan también otros pasajes, bien escogidos a sus propósitos, como aquel en que el Cristo declara que no vino a traer la paz, mas la espada. Mateo 10:34. Kardec trató de esas cuestiones en el capítulo 23 del Evangelio según el Espiritismo, al cual dio el título de Extraña Moral. También comentaremos tales problemas, en cuanto cuidaremos específicamente de las técnicas y recursos sugeridos para el trabajo de desobsesión. El gran problema de esos queridos compañeros desarmonizados es el poder. Casi siempre ejercieron, en las organizaciones religiosas a que se filiaron, vida tras vida, posiciones de mando y destaque. Están acostumbrados a dominar a los otros, no a sí mismos, pues todo se permite, desde que los objetivos que escogieron sean alcanzados. Constituyen equipos inmensos, que se alternan en la carne y en el mundo espiritual, manteniendo estricto intercambio, porque también se alternan en el poder, aquí y allá, y, por eso, sus organizaciones siniestras e implacables parecen eternizarse en el comando de las vastas masas humanas, encarnadas y desencarnadas. El intercambio, a la noche, cuando se hallan parcialmente liberados los encarnados, es intenso. Se realizan reuniones, para debate, estudio y planeamiento. André Luis nos da una pequeña muestra de esa actividad en liberación, en el capítulo Observaciones y Novedades. No me dice, aún dice Gubbio, el instructor la extensión del intercambio entre encarnados y desencarnados. A determinadas horas de la noche, 3/4 partes de la población de cada uno de los hemisferios de la costra terrestre se hallan en las zonas de contacto con nosotros, y el mayor porcentaje de esos liberados del cuerpo, por la influencia natural del sueño, permanecen detenidos en los círculos de baja vibración como este en que nos movemos provisoriamente. Nota de pie. La organización visitada, enorme ciudad de las tinieblas, era dirigida por un ex-papa, cuya liberación es el tema central del libro. Fin. Nota de pie. Por aquí, muchas veces se forjan dolorosos dramas que se desarrollan en los campos de la carne. Grandes crímenes tienen en estos sitios las respectivas nacientes, y, si no fuese por el trabajo activo y constante de los espíritus protectores que se desvelan por los hombres en la labor sacrificial de la caridad oculta, y de la educación perseverante, bajo la égida del Cristo,
acontecimientos más trágicos aterrarían a las criaturas. ¿Prestaron bien atención? 3/4 de la población encarnada en la Tierra, o sea, 3 personas de cada 4, esto es, 75%. André no habla específicamente de reuniones promovidas por religiosos, mas estas son activas, frecuentes y tenebrosas. Comparecen, investidos de enorme autoridad, aquellos que la conquistaron por la astuta sagacidad, por la prepotencia y total desinterés por los aspectos éticos de las cuestiones envueltas. Hay de aquellos que se entrometen en sus quehaceres, e intentan impedir la realización de sus planes criminales. Precisa estar muy bien preparado, vigilante, guardado en la oración, y asistido por espíritus del más elevado tenor vibratorio. A lo largo de muchos siglos de intriga política, y del ejercicio de la opresión y de la intimidación, esos pobres ministros de Dios desenvolvieron apurada técnica de trituración. Disponen de recursos extremos, y no vacilan en emplearlos, para alcanzar sus fines. Conservan, en el mundo espiritual, sus paramentos, sus joyas, y todos los símbolos de sus posiciones. Viven en construcciones suntuosas y silenciosas, se sientan en tronos, se rodean de cortesanos prontos a ejecutarles el menor deseo. Celebran sus misas, pregonan sermones, manteniendo un ritual pomposo y meramente exterior, tal como hacían aquí en la tierra. Una joven desencarnada, de quien cuidamos cierta vez, nos contó, con penosa ingenuidad, que vivía alegremente, en la irresponsabilidad de su inconsciencia. Se unió a un ser encarnado, a quien estamos interesados en ayudar, además, sin que él lo supiese. Comparecía una vez por semana a la presencia de nuestro amigo encarnado, y lo inducía a los desatinos de los sentidos desorganizados, participando, ciertamente, de esas orgías. Era remunerada con ropas lujosas y bonitas, y, evidentemente, le gustaba su tarea. Totalmente teleguiada, era simple instrumento bajo el poder implacable de sus señores. Procediendo bajo hipnosis, actuaba precisamente en aquello que constituía el principal problema del compañero encarnado sexo. Estaba muy bien preparada por sus instructores. Cuando yo le dije que era mero instrumento en manos ajenas, ella respondió que no, pues gozaba de entera libertad. No es maliciosa, es irresponsable y perturbada. Cuenta que también antiguamente, en la misa, Monseñor habló que era preciso evitar el aguijón. Saben, así, que si salen de allí, por fuga y flaqueza, encontrarán el espectro temido del dolor, las lágrimas, la desesperación. En cuanto estando allí, tienen diversiones, placeres, vestidos bonitos, y hasta mismo los tranquilizantes psicológicos, para la conciencia atormentada, porque sacerdotes fanatizados y duros les suministran sacramentos, las llevan a las misas que celebran, y las absuelven de los pecados que por ventura hayan cometido. Es, sin duda, un plan maquiavélico, con lo cual ministros de Dios consiguen manipular, a voluntad, pobres inocentes sutiles que caen bajo su poder. A respecto de sus desvaríos, la siento interiormente ingenua, casi pura. Podría ser mi hija, le digo, y ella responde que, si yo fuese su padre, ella no tendría valor para venir a verme. Aprovecho la enseñanza para decirle que, en ese caso, no anda haciendo buenas cosas, como alega, lo que parece impresionarla. En ese punto, ella me confiesa que vino escondida. Ellos no pueden saber. Por tanto le digo yo, usted no tiene libertad, como dice. Un argumento, más que ella reconoce legítimo. Mas prosigue, charlando inconsecuentemente, para decir que cuando yo voy allá, todas se esconden. Por fin, hago una oración, y ella se siente perdida, sin saber lo que hacer. Viene una joven serena y bella que la llama, mas ella teme y vacila. Acaba cediendo y parte con ella. En la sesión siguiente compareció un sacerdote. Tenía fuerte acento alemán, y era el guía espiritual de nuestro compañero encarnado, entonces bajo tratamiento en nuestro grupo. Viniera en busca de la hija que desapareciera,
precisamente la moza de la semana anterior. Pobre hermano desarmonizado. Ignoraba que ella estaba siendo vergonzosamente explotada por la misma organización a la que él servía. Decía Pablo que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Para estos hermanos religiosos extraviados, todo conviene, sea lícito o no, desde que los ayude a alcanzar sus objetivos. Y así, mezclan los conceptos de una deformada teología con los ritos de la magia negra y con las técnicas de la hipnosis y del magnetismo, realizando verdaderos lavados cerebrales, provocando pavorosas desfiguraciones periespirituales, desencadenando procesos obsesivos penosísimos. Una de las infelices criaturas a la que atendimos cierta vez, nos contó la siguiente historia en una existencia anterior. Fuera traicionada por una mujer. Localizando a esta ahora, en otra vida no supimos, si casada con su antiguo marido la atormentaba libremente, con rencor y conciencia tranquila, porque un sacerdote, amigo suyo, la perdonaba y la estimulaba a proseguir en su deplorable tarea. Hay, también, entre ellos, los ex inquisidores. Aún rencorosos, más fanáticos que nunca, mantienen los mismos procesos de tortura y de encarcelamiento, en horrorosas mazmorras infectas. ¿Cuántos compañeros nos socorremos, aterrorizados, roídos por los ratones, enceguecidos por las tinieblas, sintiendo aún las sensaciones de estrangulamiento, cargando cadenas imaginarias, con los ojos o la lengua arrancados, muertos de hambre, tuberculosos, desmembrados, alienados, atontados, muchos, sin condiciones ni siquiera de llorar? Todo arsenal alucinante de opresión y miseria tiene como soporte una teología que les es propia. Sus artífices no ignoran las verdades contenidas en la doctrina espírita, ni tienen cómo negarla, delante de lo que saben, mas justifican sus atrocidades con frases estereotipadas, siempre las mismas, en el fondo, no obstante variadas en la forma. Sí, reconocen que es verdadera la doctrina de la reencarnación, por ejemplo. La Iglesia la admite hace mucho tiempo, dicen, mas conserva tales conocimientos limitados a una élite pensante, pues esas informaciones no deben ser transmitidas a la masa popular. Un día, cuando consiguieran restaurar todo el poderío de la Iglesia, esos conocimientos serán liberados, y el Evangelio del Cristo será nuevamente pregonado tal como es, o sea, como ellos entienden que sea. Uno de ellos me declaró, cierta vez, que existe, pronta, una nueva versión del Evangelio, cuidadosamente preparada, para ser lanzada en el momento oportuno. Ese momento es siempre el mismo cuando restablecieron nuevamente el dominio total sobre la humanidad, tal como en el pasado, en que era honra concedida a los reales besar los pies de los papas. En cuanto a eso, traman, envuelven, planean y ejecutan, con la complicidad de muchas flaquezas humanas, propias y ajenas. Es claro, pues, que el blanco de preferencia de sus investidas es el espiritismo, que muchos combatieron en vida, y que prosiguen combatiendo, con redoblado ardor, cuando pasan al mundo póstumo. Los grupos espíritas de trabajo mediúmnico interfieren directa o indirectamente en sus planes. Muchas veces, tales grupos se envuelven en auténticos avisperos, al intentar ayudar a compañeros encarnados o desencarnados, bajo el guante de terribles obsesiones. Es que, en no pocas oportunidades, los obsesados son piezas importantes en el complejo juego de ajedrez de las sombras. Verdaderas batallas se traban en torno de determinadas figuras humanas, y los grupos que intentan salvarlas de sus aflicciones precisan estar realmente bien preparados, o serán impiadosamente aplastados por la agresividad de los poderosos dirigentes de las tinieblas. Por otro lado, el movimiento espírita moderno, especialmente en Brasil, cuenta con enorme cantidad de antiguos sacerdotes, arrepentidos de sus desatinos pasados, procurando, en nueva encarnación, lavar las manchas de crímenes hediondos que cometieron. Para los antiguos compañeros, entre tanto, son tránsfugas despreciables, que hay que aplastar, apóstatas que tienen que ser destruidos, heréticos que precisan callar a toda costa. ¿Cuántos me han interpelado,
con las más terribles injurias. Uno de ellos, conociendo mi pasado, tanto en la Iglesia católica como en la protestante, me dice, con odio y desprecio, protestante y espírita, dos puercos en uno solo. Otro, fanático y no malo, me buscaba hace más de 4 siglos, pues desde la última vez que fuimos compañeros, éramos sacerdotes católicos, antes de la Reforma protestante. Otros se empeñan en recuperarnos, sea con amenazas, sea con promesas seductoras o mentiras inaceptables. A esta altura, el lector, algo impresionado, estaría preguntando si no hay sacerdotes de buena índole en el mundo espiritual. Ciertamente que sí, y, gracias a Dios, en gran número. Con mucha más frecuencia, no obstante, entre aquellos que fueron pequeños y humildes servidores de la Iglesia, conscientes de las grandezas del Evangelio de Jesús. Son ellos los serenos párrocos de aldea, monjes y frailes que se dedican a la caridad y al servicio al prójimo. Son muchos los que rápidamente se adaptan a las condiciones del mundo espiritual, donde no encuentran ni el cielo de goces inefables, ni el infierno aterrador, ni tampoco el purgatorio legendario, mas apenas las condiciones que crearon para sí mismos. Algunos de los más destacados miembros de la jerarquía eclesiástica también vencen, con sorprendente brevedad, el periodo de perplejidad en que se sumergen con la desencarnación. Uno de ellos, manifestado en el grupo Ismael, declara, en su segunda comunicación, es estupenda la metamorfosis que se operó en mi espíritu, desde la visita que os hice. Extraordinario fenómeno, capaz de confundir la inteligencia más perfeccionada y la criatura mejor provista de conocimientos teológicos y profanos. Estupenda, grandiosa, diría más aún, fenomenal, es la obra en que colaboráis, vosotros, hombres terrenos, mal visto por la sociedad perversa de vuestros días. Medito y considero yo, servidor de la Iglesia, elevado a la más alta dignidad eclesiástica, en la tierra de Santa Cruz, vengo entre vosotros, criaturas simples, la mayoría sin preparación intelectual, beber del agua de la vida que la enseñanza de la Iglesia romana nunca puede proporcionar a mi espíritu sediento. Cuando regresé de aquí, mis hermanos, el infinito como que se había transformado y nuevo escenario me deparó. La corte de los que me acompañaban, cabizbaja y encogida en un rincón, demostraba su contrariedad por los efectos que a mi vista produjera en mi espíritu. Era de aquellos que, en vida, según sus propias declaraciones en la sesión anterior, procuraba, juntamente con otros dignatarios de su iglesia, medios de conseguir que cesasen las actividades de la Federación, en la propaganda del espiritismo, por considerar falsa y errónea esa doctrina, perjudicial al catolicismo. Era, ahora, socorrido exactamente en la organización que intentara hacer callar. Nótese, también, en su comunicación, la referencia a la corte de los que lo seguían, y la desilusión en que quedaron, al ver al bravo cardenal rendirse espontáneamente a aquellos que todos consideraban como adversarios, que no merecían piedad ni consideración. De otro cardenal desencarnado y, cierta vez, la lamentable queja del arrepentimiento, no por el combate al espiritismo, mas por lo que dejara de hacer de bueno, cuando disponía de tantos recursos y poderes, en virtud del íntimo conocimiento de los secretos políticos de la Iglesia. Conmovedoras, no obstante, son las pequeñas manifestaciones anónimas, en servicios preciosos, de que solamente tenemos conocimiento por vía indirecta. Uno de los poderosos príncipes de la Iglesia, impetuoso y arrogante, que nos trataba con superior condescendencia, fue acogido por un viejo y humildísimo criado de cuarto, que lo sirviera en sus días de gloria. Muchas son las lecciones dolorosas que nos suministran los dramas vividos por esos pobres hermanos que insisten en declararse trabajadores del Cristo. Examinando sus tendencias, estudiando sus actitudes y pronunciamientos, creo que podríamos identificar dos posiciones básicas, en ellos ambición y fanatismo. A veces, la ambición y el fanatismo parecen coexistir en el mismo espíritu, mas ocurre, también, separados.
Los ambiciosos desean el poder, el ejercicio de la autoridad. No saben vivir sin mandar, sin oprimir, sin imponer su voluntad y sus ideas. Nos mueven ambiciones desmedidas, sustentadas e impulsadas por la filosofía de la restauración de la verdadera Iglesia del Cristo. ¿Cuántos de ellos no nos han confesado su impaciencia e irritación ante la desagregación de la autoridad de la vieja organización eclesiástica? ¿No es esa la imagen de la Iglesia con que sueñan? La quieren fuerte, poderosa, autoritaria, incontestada, dictatorial, como en los tiempos pasados. No esa que está siempre retrocediendo y entregándose, como arrinconada. En el mundo espiritual en que viven, conservan los modelos medievales, con todo su cortejo de vicios. Solo les resta reimplantar esos modelos entre los encarnados, respondiendo a la esclerosa organización terrena en su antiguo esplendor. Es cierto que, para esos objetivos, encuentran apoyo en los más insospechados sectores de la actividad humana, tanto aquí, como en el mundo espiritual. Para esto, se ligan a otros poderosos del pasado, con los cuales celebran pactos siniestros de apoyo mutuo, para participar del gran pastel del poder cuando lo reconquistaren. Es común encontrarnos, entre los desencarnados, sacerdotes de elevada jerarquía eclesiástica, perfectamente encontrados con antiguos gobernantes legos que se revelaron indiferentes a las cuestiones puramente religiosas, o francamente hostiles al movimiento cristiano, que algunos de ellos llegaron hasta combatir tenazmente, cuando se encontraban en sus pasajes por la carne. No importa. Desde que constituyan buenos compañeros en la conquista de las posiciones, las tenebrosas alianzas se realizan. En cuanto a los fanáticos, no siempre son ambiciosos, en el sentido de la disputa del dominio político. Están convencidos de que su forma de pensar es la única cierta, con exclusión de todas las demás. Combaten el espiritismo, no porque desean posiciones de mando, mas porque lo consideran una odiosa herejía. En el fondo, el fanático puro sirve de instrumento al ambicioso, pues éste no se interesa por el pensamiento religioso en sí, y sí por el poder que una teología deformada y bien manipulada puede proporcionar. Muchos de esos espíritus repiten incesantemente sus engaños por siglos a seguir, buscando siempre los núcleos del poder, cualquiera que sean las creencias en que se apoyan. Fueron hierofantes de decadentes cultos egipcios, por ejemplo. Repitieron la experiencia, como sacerdotes judíos, y vuelven a insistir, como prelados católicos, siempre disputando posiciones relevantes, desde donde puedan maniobrar. Para que esos cambios tan radicales de posición teológica no los incomode, se condicionan a un olvido de las antiguas circunstancias, para no tener que enfrentar conscientemente una realidad extraña, como la de declararse en lucha por la restauración de la Iglesia del Cristo, cuando toda su actividad, y todas sus verdaderas convicciones son un desmentido formal a la doctrina de amor contenida en los Evangelios. A veces, despiertan para la realidad, ante el impacto traumático de revelaciones que dormitaban en sus indelebles registros periespirituales, como aquel imponente servidor del Cristo que acabó descubriendo que participara personalmente del drama de la cruz. Otro ayudó a apedrear a Magdalena. Un tercero lamentaba haber quemado a una santa. Sería Juana de Arco. Todos esos saben muy bien por qué huyen a los recuerdos del pasado, es que los recuerdos les arrastran, inapelablemente, a enfrentar sus propias contradicciones íntimas, sus hipocresías, sus desvíos, sus flaquezas. El olvido deliberado y autoinducido son una fuga, un escondrijo. En cuanto están allí, se hallan abrigados del dolor. Por eso, no están interesados, específicamente, en esta o aquella teología. Lo que importa es la acción, el poder. En el fondo, saben muy bien que no son trabajadores del Cristo, mas hace tanto tiempo que se condicionaron a esa actitud, que acaban por convencerse de su autenticidad. Es preciso un impacto más violento para desalojarlos de sus terribles autoilusiones,